reacciones químicas y el día de hoy vamos a ver de qué manera me pueden preguntar esto en la prueba. En la mañana revisamos el ensayo, denme un cachito acá. En la mañana revisamos el ensayo del DEMRE y yo estaba buscando preguntitas del mismo para mostrarles a ustedes. Ya, dentro de las disoluciones, obviamente que van a preguntar algunos conceptos, pero también van a preguntarnos acerca de las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas todavía nosotros no las vemos, ¿ya? Pero la vamos a ver o la vamos a recordar más que ver, ¿ya? Entonces por aquí ya había encontrado una preguntita. Estas fue las que vimos en la mañana. Acá. Ya, ¿se acuerdan que el otro día vimos estas definiciones? Dice, a una temperatura dada, ¿cómo se denomina la solución que contiene la máxima cantidad de soluto que es capaz de disolver una determinada masa de solvente? Que fueron los tipos de disoluciones que nosotros habíamos visto el otro día, ¿cierto? Entonces, en este caso dice, la definición corresponde a la letra, ¿cómo se llama? Concentrada. Concentrada o sobresaturada, que es una definición más que nada. Después, por ejemplo, la número 14 dice, conociendo solo el volumen de una solución, ¿cuál de las siguientes concentraciones de la solución permite determinar la masa del soluto? Entonces, usted lo que tiene que hacer acá es, porque aquí tengo como que asociar, ¿cierto? Entonces, como recordar qué es lo que me dicen estas ¿cómo se llama? Unidades de concentración. Entonces, como recordar. Entonces, como lo que les decía en la mañana yo y con lo que ha sido súper majadera, que es con el tema, ¿cierto?, de que de las 5 alternativas yo puedo siempre eliminar o descartar y siempre me voy a quedar con 2. Entonces, por ejemplo, aquí dice fracción molar, la de fracción molar la descarto al tiro. ¿Y por qué la descarto al tiro? Porque la fracción molar tiene que ver con la cantidad de moles. Y aquí me están preguntando por la masa de un soluto. Entonces, dice de que, conociendo el volumen de la solución, ¿cierto? De las siguientes concentraciones, ¿cuál de las siguientes concentraciones de solución permite conocer la masa del soluto? Quiere decir que a mí me dan el volumen de la solución y yo quiero conocer la masa del soluto. ¿Cuál de estas unidades me servirían o estas unidades de concentración me servirían a mí para conocer? Entonces usted dice, ya, molaridad y molaridad relacionan los moles o en kilos o en litros. Entonces, descarto la alternativa A, descarto la alternativa E y descarto la alternativa D. ¿Con cuántas unidades nos quedamos? Nos quedamos solo con 2, o sea, con 2 alternativas, perdón. Entonces, nuevamente, ¿por qué descarto la alternativa A y la E? Porque la molaridad y la molaridad relaciona los moles que hay o en kilos de solución, la molaridad, o en litros de solución, la molaridad. Entonces aquí, obviamente, es mucho más fácil conocer, ¿cierto?, porque me voy a quedar con 2 alternativas que son los porcentajes. Los porcentajes permiten conocer lo que hay en soluto y lo que hay en solución, que lo vimos el otro día cuando vimos los cálculos porcentuales. Entonces me dicen, si conozco el volumen de la solución y la masa del soluto, ¿cómo puedo, o sea, con qué fórmula yo podría conocer la masa del soluto? La podría conocer con la alternativa C, ¿ya? Con la alternativa C, porque el porcentaje masa-volumen, ¿qué es lo que significaba? Acuérdense, masa partido en volumen es que la fórmula, todas las fórmulas de los porcentajes son, ¿cómo se llama? Los gramos de soluto o los ml de soluto partido en o los gramos de solución o los ml de solución. Entonces, esta unidad, la unidad C, me sirve para conocer, ¿ya? Después la número 15 dice, al aumentar 5 veces el volumen de una solución agregando solvente, es correcto afirmar que. ¿Qué creen ustedes que es correcto afirmar? Lean ahí las alternativas. Ya, ¿qué creen ustedes que es correcto? Dice, al aumentar, espérame, por aquí los voy a leer. Ya, la alternativa A me dicen por aquí, la alternativa C. Entonces dice, al aumentar 5 veces el volumen de una solución, agregando solvente, es correcto afirmar que se aumenta el volumen de la solución, ¿cierto? Agregando solvente, no agregando solvente. El solvente es el que va a disolver. Sí, agregando solvente. Es como que yo agregue agua, ¿cierto? Supongamos que yo tengo, no sé,
Ya, a ver, ¿qué podría hacer? Ya voy a hacer un jugo en polvo en agua y le agrego solvente, le aumento el volumen agregando ciertos solventes. ¿Y qué pasaría ahí? Entonces me lo pregunto antes de leer la nomenclatura. Entonces dice que al aumentar el volumen de la solución agregando solvente, es decir, agregando agua, va a ser algo menos concentrado. Supongamos que si yo a una taza de té, no sé, le eché 2 cucharadas de azúcar, pero yo agrego mucho más agua, la relación que va a haber de soluto y de solvente es que la solución va a ser mucho más diluida. Entonces vamos a ver qué nos dicen acá. Dice, el volumen del soluto disminuye 5 veces, la masa en gramos del soluto disminuye 1/5, la cantidad en mol del soluto disminuye 5 veces, la concentración de la solución inicial disminuye en 1 mol, la concentración de la solución final es 1/5 de la inicial. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Ya. Les pido un favor, denme un segundito. Y ahora sí, tenía ahí un problema doméstico. Ahí está. Entonces, dice, al aumentar 5 veces el volumen de una solución agregando solventes, correcto afirmar que el volumen del soluto disminuye 5 veces. Podría ser la alternativa, pero la verdad que no. ¿Y por qué no puedo? Bueno, de las otras cantidades, yo no puedo aseverar nada. ¿Y por qué no puedo aseverar nada? Porque, ¿o por qué podría descartar? Dice, el volumen del soluto disminuye. La masa en gramos del soluto, la cantidad en mol del soluto. ¿Por qué va a disminuir el soluto, cierto? Si el soluto no se le hizo nada. Entonces, al tiro descartamos la alternativa A, B y C. ¿Me entienden por qué la descartamos, cierto? La descartamos porque nosotros no hicimos nada con el soluto se mantuvo, entonces no disminuye. Dice, el volumen del soluto disminuye, la masa en gramos disminuye, la cantidad en mol del soluto disminuye. Nosotros no hicimos absolutamente nada con el soluto, lo que hicimos fue aumentar el solvente. Y eso lo que va a hacer es cambiar la concentración final de la solución. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la concentración del final? La concentración final, y al tiro, de nuevo, vuelvo a insistir, sorry que sea tan majadera, siempre me van a quedar dos alternativas. Entonces, es lo que les decía en la mañana, sería mucho mejor que esto nosotros lo tuviéramos impreso y pudiéramos rayarlo, ¿cierto? Pero siempre usted tiene que ver en la pregunta lo que le están pidiendo, hacer como esa cosa como de lógica y de preguntarse qué es lo que le están preguntando. ¿Ya? Entonces, la A, la B y la C las descartamos solamente porque nosotros no hicimos nada con el soluto y solamente nosotros lo que hicimos fue aumentar el solvente. Piense, si usted, por ejemplo, tiene 3 cucharadas de azúcar, se la echó a la taza de té, ¿ya? Y usted dijo que encontró que era muy dulce. ¿Qué es lo que hace para cambiar el dulzor? Usted cambia o agrega agua, pero no dice, ah, no, entonces le voy a quitar una cucharada de azúcar al té, ¿no? Porque uno no dice eso. Uno agrega agua, ¿para qué? Para cambiar la concentración final. Ahora, me quedan dos alternativas. La concentración de la solución inicial disminuye en 5 moles y la concentración de la solución final es 1/5 de la inicial. Ya, por aquí la Francisca Campos me puso que era la alternativa E y esa es la alternativa correcta. Lo que va a disminuir, ¿cierto? O lo que pasa cuando yo aumento el volumen de un solvente, lo que ocurre es cierto que se produce como la cantidad inversa. Entonces, la concentración de la solución final va a ser 1/5 de la inicial, siempre va a ser lo inverso. Si lo hubiera agregado, por ejemplo, hubiera aumentado 3 veces el volumen, lo que yo iba a obtener es que la concentración de la solución final es 1/3 de la inicial, porque va a ser lo mismo, pero inverso. Entonces, esa es la alternativa correcta. Entonces, importante que usted siempre lea la pregunta y después, ¿cierto?, vaya viendo
lo que me está descartando alternativa. Dice, si se tienen dos soluciones de igual volumen y diferente concentración, separadas con el mismo soluto y separadas por una membrana semipermeable, tal como se muestra en la figura. Entonces tengo una membrana semipermeable, tengo dos soluciones de igual volumen y de diferente concentración con el mismo soluto. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, puedo tener 50 ml, 50 ml. Ah, pero esta pregunta es de biología, ¿o no? Ah, no, a ver. No, estoy bien. Ya, no, es como de biología, pensé que era la de biología. Ya, pero sí, estamos bien. De hecho, es como que se relaciona mucho con biología por lo mismo. Cuando decía osmosis, ya, dice la membrana semipermeable, el soluto. Tengo la misma cantidad de solución, 50 ml, 50 ml, pero el soluto en una es mayor que la otra. Dice, para esta experiencia, ¿cuál de los siguientes esquemas representa correctamente el resultado final del proceso de osmosis? Y te dirá, profesora, esta pregunta es de biología. Si usted ve, no es de biología, porque aquí vienen, ¿cierto?, las preguntas relacionadas con la física. Esa pregunta es una pregunta como relacionada con ambas. La pregunta es, ¿sabe lo que es la osmosis o no? ¿O quedamos aquí en shock? ¿Cuál podría ser la alternativa correcta? ¿Ya? No, no sabemos. Ya traspaso de una gradiente a otra, ¿cierto? A través de una difusión simple. ¿Pero qué significa eso en cuanto a la concentración? La osmosis es un fenómeno de difusión que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de soluto, lo que estamos viendo, que están separadas por una membrana semipermeable y deja pasar solo el disolvente, no deja pasar el soluto. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Qué pregunta está la 16? Vamos a hacer una pillería. ¿Cuál dicen ustedes que es la correcta? Yo en la mañana les dije que habían algunas cosas que me confundían y lo vamos a revisar al tiro. Espérenme, déjenme abrir la pregunta. Esta es la 16, ¿cierto? Si yo a veces tampoco me lo sé todo. Esta es la 17. A ver, dice. Ya, dice, para responder esta pregunta correctamente, el postulante debe comprender el concepto de osmosis, lo que leímos recién. La osmosis, en términos simples, es un proceso en el que se produce un flujo de solvente desde una solución menor a una concentración, no. En términos simples, es un proceso en el que se produce un flujo de solvente, lo que les decía recién, de una solución de menor concentración a una de mayor concentración, que está separada por una membrana semipermeable. La osmosis, entonces va desde una de menor, el solvente cambia desde una de menor concentración a otra de mayor. De una de menor, el solvente cambia de una de menor a una de mayor, es decir, de aquí cambia acá. Entonces, ¿cuál pondrían ustedes como correcta? Podría ser esta, no, porque dice de menor a mayor, es decir, va a cambiar de aquí a acá, ¿cierto? Descartamos la alternativa A. La alternativa B, la alternativa C, la D la descartamos también. La E también la descartamos porque dice que solo pasa el solvente. Yo diría que es la C o la D. No, yo diría que es la C o la B. ¿Qué dicen ustedes? Ay, no me Yo creo gustaría. que en la B aparece como la misma cantidad de circulitos que hay en el ejemplo, aparece la misma cantidad, en cambio en la C aparece el más. Ah, muy bien, Francisca, a ver, qué bueno que participe. ¿Qué le iba a decir yo? Yo que de pilla y no quiero ser ustedes. Ya, vamos a revisar cuál es. La Francisca dice que es la D, y claro, tiene razón, porque aquí ahí tenemos 3, 4, 5, 6, acá tenemos 3 y 6. Acá tenemos 2, 4, claro, tendríamos más. Pero dice de que pasa solamente y pasa de menor a mayor. A ver, veamos cuál es la correcta.
A ver, dice, aplicando este conocimiento a la pregunta, se observa que la solución que está a la izquierda de la membrana es menos concentrada, que está a la izquierda, claro, la que estaba en el lado de allá, que la solución que está a la derecha específicamente. Al contar los círculos, representa el soluto, se puede concluir que la concentración de la solución de la izquierda es la mitad de la que debería darse en la solución. Dice que la alternativa B es la correcta. Nos equivocamos todos. A ver, veamos la B. 2, 4, 6. Mira, era solamente, aquí nos acabamos de dar cuenta que era solamente por ver dibujos. Claro, dijimos que podría ser, ya, entendí. Ya, ¿entendieron ustedes por qué es la B y no la otra? Ya, de nuevo. Ya, recordamos lo que era la osmosis, que a mí la persona también se me había olvidado. Que la osmosis dice que es el paso de solvente de, ya, vamos a tener, siempre se va a dar en una solución, o sea, perdón, se va a dar, ¿cierto? Cuando yo tenga dos soluciones que estén separadas por una membrana semipermeable y que lo que va a ocurrir va a ser un traspaso de solvente desde una solución de menor concentración a una de mayor. Esta es la de menor concentración y esta es la de mayor, ¿cierto? Entonces supone que el solvente tiene que pasar de aquí para acá, ¿sí? Ya. Lo que pasa es que la Francisca tenía mucha razón, pero de encontrar la figurita. ¿Estamos claros en eso? Pero aquí descartamos al tiro la alternativa A, la alternativa D y la alternativa E. La A, la D y la B. ¿Por qué descartamos la A? La de la A la vamos a descartar porque dice que el paso del agua, ¿cierto? Fue desde aquí hacia allá. Y eso era falso porque decía que va desde la menor a la mayor. ¿Cuál es la menor? La que tiene menor concentración es esta. O sea, que el agua tiene que pasar de aquí para allá. Por ende, esta debería aumentar el volumen. Y no aumentó el volumen, pues aumentó la de menor. Y debería haber sido al revés. Después dice acá la alternativa D. La alternativa D es como la misma que la alternativa A. La alternativa C, obviamente que cambia el volumen, pero fíjense las pelotitas que hay. Tiene como una mayor concentración de soluto y no es así. En cambio, y en la E como que pasa el volumen, pasa el agua y también pasa el soluto. En cambio, en la B pasa lo que dice la Francisca, de que claro, pasa el agua, pero se mantienen las concentraciones, ¿se da cuenta? Perdón, la cantidad de soluto se mantiene. Por eso que es la alternativa B. Yo no la hubiera respondido, de hecho tenía como la duda. O sea, la B ya, te aclaro, perdón, la Francisca me había dicho la B y no la D. Gracias, Francisca. Sí, yo me equivoqué y dije la D, de dedo, ¿ya? Entonces, por eso que la alternativa B. ¿Ven? Hoy día aprendimos otra cosa nueva. Ya. Y de esa forma pueden aparecer ejercicios de disolución, que de hecho cuando yo leí osmosis, ya, pero esto es de la pregunta de biología. Y no, pues también me pueden preguntar esto, miren, relacionando la disolución con lo que es biología. Y bueno, y después vienen preguntas que son de ¿cómo se llama? De lo de propiedades coligativas, que eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿de qué otra manera también me podrían preguntar, cierto, los ejercicios? Bueno, me podrían preguntar, por ejemplo, aquí dice, una disolución al 25% masa volumen contiene, dice, una disolución 25% masa volumen contiene. Entonces aquí lo que me están preguntando es el dato, ¿qué es lo que significa esta fórmula? Lo vimos el otro día. Entonces, los cálculos porcentuales siempre me van a indicar primero siempre va a venir el soluto y después va a venir el solvente. Entonces, la solución, perdón. Entonces, ¿qué significa esta unidad? Esta unidad significa que yo tengo, un segundo. Ya, ahí sí. Ya, espera un cachito. Ya, significa que si es 25% masa volumen, si es 25% de masa son, primero, lo que viene primero es el soluto y lo que viene después es la solución. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo 25 gramos de soluto, 25 ml de soluto no, 25 gramos de soluto, sí, correcto. Los 75 y 75 no tienen nada que ver. Entonces, aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Vendría siendo la A o la B. De nuevo, de las 5 quedamos solamente en 2.
No puede ser 25 ml porque los ml viene después, y lo de que viene después es desde la disolución. No podría ser 75 y 75 porque no se suman ni se restan. Y dice 25 gramos de soluto en 100 gramos de disolución, 25 gramos de soluto en 100 ml de solución. Esta es la correcta, la alternativa C. ¿Por qué es la alternativa C? Porque los porcentajes, ya sea masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, siempre van a ser los mismos. Si es masa-masa, es gramos de soluto partido en gramos de solución. Si es volumen-volumen, ml de soluto en ml de solución. Y si es masa-volumen, gramos de soluto en ml de solución, y todo va por 100. Y al ser todo por 100, cuando me preguntan qué significa que sea 25% masa-volumen, que 25 gramos, porque viene primero la masa, hay 25 gramos de soluto en 100 ml de solución. Si hubiese sido masa-masa, uno diría hay 25 gramos, ¿cierto?, de soluto en 100 gramos de solución, ¿ya? Ya, después dice acá, esta también entra porque entra en las propiedades coligativas, dice, aunque no la hayamos visto todavía, dice, el descenso del punto de congelación de un líquido provocado por la presencia de un soluto no volátil se denomina, cada vez que diga descenso de punto de congelación, cada vez que hablemos de la congelación, vamos a hablar de la crioscopía. Cada vez que se hable de congelar, hablamos de crioscopía. Y cada vez que hablemos de hervir, de bullir, de descenso de la temperatura, vamos a hablar de ebullioscopía. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa D, porque es el punto de congelación. Ya, lea la pregunta número 3. Ya, ¿cuál colocaría usted entonces la 3 como alternativa correcta? Ya, dice, cuando las gotas de lluvia se forman en la atmósfera alta, son esencialmente agua pura, pero al caer rápidamente se contaminan con una diversidad de materiales que incluye gases, materia orgánica, sales orgánicas, sólidos en suspensión y organismos microscópicos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas se clasifica correctamente como una gota de lluvia en las nubes y al llegar al suelo? Ya, entonces, de hecho lo dice, ¿cierto? Cuando la gota de lluvia se forma en la atmósfera son altamente esencial de agua pura. Por aquí 2 personas me están diciendo que es la alternativa A, de agua pura. Entonces, si es agua pura, es una sustancia pura, ¿cierto? No es una mezcla ni nada por el estilo. Ahora, el agua pura, la gota de lluvia, ¿cierto? En la atmósfera es agua pura. Y para hacer agua pura es una sustancia pura, elemento, compuesto, disolución o mezcla. Ya, recordemos que nosotros dijimos que la materia se puede clasificar en 2 grandes grupos, en mezclas y sustancias puras. Entonces, claramente está cierto, uno podría decir, pero profesora, esto es, a ver, déjenme echar una mirada. Ya, primero, perdón, ahora sí, que estaba mirando la otra, la que dice al llegar al suelo. Entonces, nosotros vamos a hacer un descarte de alternativas. Es una sustancia pura, ¿cierto? Es una sustancia pura, podría ser un elemento, podría ser un compuesto, porque dice que es agua pura. Podría ser una disolución, o sea, perdón, no podría ser ni una disolución, una mezcla, porque la disolución es una mezcla. Entonces, al tiro eliminamos las otras 2 alternativas. Y dice sustancia pura, elemento compuesto. Podría ser la alternativa A al decir que es agua pura, pero el agua no es un elemento. Entonces descarto también la B. ¿Con cuántas alternativas me quedé para responder? Con 2 alternativas, con la alternativa A y con la alternativa C.
Puede ser sustancia pura y podría ser un compuesto, porque dice que es agua pura. Si es agua pura es H2O, y si es H2O es una sustancia pura, pero también podría ser un compuesto. Después dice que esa gota de agua, dice, al caer rápidamente se contamina con una diversidad de materiales que incluyen gases, materia orgánica, sales orgánicas, sólido en suspensión, organismos microscópicos. Al respecto, entonces, cuando la gota llega al suelo, ¿llegará como un compuesto o llegará como una mezcla? Entonces, el agua se mezcló con más cosas, y como se mezcló con más cosas, la alternativa correcta es la alternativa C, ¿ya? Sí es una sustancia pura, pero recuerden que las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Entonces, dentro de esto, obviamente, el agua no es un elemento porque no lo encontró en la tabla periódica, sino que es un compuesto. Ahora, podría ser cualquiera de las dos, decir que es sustancia pura, también estoy en lo correcto. Pero cuando el agua llega cuando el agua llega, ¿cierto?, al suelo, llega como una mezcla de cosas, ya que se fueron juntando. Eso, entonces la alternativa es la correcta. Bueno, y aquí hay ejercicios, por ejemplo, yo como, a ver, vamos a ver la parte electiva de química, los que dan el electivo. Yo no vi de qué manera preguntaban. Porque acuérdense que el electivo es la misma materia que preguntan en común, pero un poquito más compleja. Ah, no, en el electivo hay como más ejercicio. Por ejemplo, se toma una medida al respecto de la solución original, diluyó. Ya, aquí como que preguntan ejercicio. Ahí también preguntan ejercicio. Eso es lo de propiedades coligativas. Ya, si preguntan ejercicio. Después dice cuál es el porcentaje masa a masa de una solución que contiene 20 gramos de soluto disuelto en 180 gramos de disolvente. Entonces, si usted mira el ejercicio sin poder hacerlo, entonces nosotros siempre, antes de mirar, porque uno siempre mira el resultado, así cuál podría ser, ya le recomiendo no hacer eso. Entonces, ¿de qué tienen que recordar en su cabecita? Es decir, ya, masa a masa vendría siendo gramos, ¿de quién? Gramos de soluto, partido los gramos de solución por 100. ¿Por qué por 100? Porque es un porcentaje. ¿Tiene los gramos del soluto? Claro que sí, que son 20. ¿Tiene los gramos de la solución? No, no le dicen acá, pero le dicen que el solvente es 180. O sea que el 120 tendría que sumarlo con el 20, le van a dar 200. 20 dividido en 200 por 100 vendría siendo el porcentaje. Que la pregunta está en que si usted es capaz de dividir 20 en 200 y multiplicarlo por 100. ¿Ya? Que serían 200, 20 por, no, pues serían 20 por 100, que serían 2000, y 2000 dividido en 200, ¿cuántos serían? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Los leo, me imagino que están dividiendo, ¿cierto? Yo creo que en el colegio deberíamos haber hecho siempre ejercicios sin calculadora. Ya, serían 20 dividido en 200 por 100. ¿Cuántos serían entonces? Sería entonces la alternativa B, 10%. Ya, entonces sí, usted tiene que ir haciéndolo. Acá igual, dice, ¿cuál de las siguientes soluciones tiene concentración molar 1? Entonces, si usted se recuerda, la concentración molar, ¿qué es lo que me decía? La concentración molar son los moles que hay en litros de solución. Moles de soluto, moles de soluto, mol de soluto, mol de soluto, mol de soluto, litro de solución, de disolución. Todo tengo que ver en cuál de todas estas me va a dar que la división de mol perdón, de los moles en los litros me dé 1. Por ejemplo, 1 dividido en 0,2 me va a dar 1, no. 2 en 0,5 me va a dar 1. 3 en 1 me va a dar 1, no. ¿Cierto? Descarto la A, la C. 4 en 2 me va a dar 1, no, me da 2, la descarto. Me voy quedando con la B. 5 dividido en 5 me da 1, sí. La alternativa E es la correcta. ¿Se da cuenta? Entonces no tuvimos que hacer ningún cálculo, quizás a lo mejor un cálculo mental, pero no de escribir. Entonces usted tiene que ir recordando, ¿cierto?
de las alternativas. Ya, o sea, ir descartando. Yo estoy aquí como informándome todo el rato, viendo noticias para allá, viendo la clase. Entonces usted tiene que hacer, o tiene que, como recomendación, recuerde, siempre leer bien la pregunta antes de ver la alternativa, porque la alternativa uno la confunde todo el rato. Después dice, ¿cuál es la masa del disolvente presente en 500 gramos de solución, 25% masa a masa? Lo vimos el otro día. Cuando pasan estos ejercicios, así uno tiene que hacer descartes, ¿cierto? O sea, descartes, perdón, hacer lo siguiente. Dice que el 25% es masa a masa y tiene 500 gramos. ¿Cuál es la masa del disolvente presente en 500 gramos de solución? Entonces, ¿qué aprendimos nosotros el otro día? El otro día aprendimos que los porcentajes vendrían siendo porcentaje masa-masa, ¿cierto? Que en este caso es 25. Me están preguntando por el solvente y la verdad que el solvente no está dentro de la fórmula. Dentro de la fórmula solo está el del soluto, partido por 500, ¿cierto? Por 500 y esto por 100. Ahora usted dirá, pero profesora, ¿me piden el del solvente? Claro que sí, pero sabiendo el del solvente y sabiendo el de la solución, yo puedo tener el del solvente, o sea, perdón, sabiendo el del soluto y teniendo el de la solución, yo puedo obtener el del solvente. Entonces aquí despejo matemáticamente. Yo esta materia la estoy pasando en segundo medio porque es la materia donde se pasa. Y sácate eso de ahí. Perdón, mi hijo se pegó un scotch en la boca. Y, ¿cómo se llama? Pues esta clase ha sido un poco rara. Estoy con muchas distracciones. Y despejan mal, ¿ya? Y usted, ¿cómo se llama? Me imagino que está seco para el despeje y para las divisiones. Ya, que en este caso, si yo divido, me darían 125 gramos. Los 125 gramos, ¿a quién corresponden? Corresponden al soluto, ¿ya? Y son 500 de solución, y la solución es la suma del soluto, ¿cierto? Más el disolvente. Entonces, a 500, ¿cierto? Le retiro 125 y me van a dar 375. Vuelvo al ejercicio y veo que la alternativa correcta es la alternativa B, ¿ya? Y bueno, ahí tiene como hartos ejercicios relacionados con, bueno, cálculos porcentuales, cuando se mezcla. Dice, cuando se calienta el azufre con limadura de hierro, se produce una reacción química entre estos y se genera un nuevo compuesto. Dicho compuesto se clasifica como mezcla heterogénea, mezcla homogénea, disolución, sustancia pura o suspensión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que será esto? El azufre se calienta con limadura de hierro y se produce una reacción química entre estos, se genera un nuevo compuesto. Ese nuevo compuesto, ¿qué es lo que será? Se va a producir, ¿cierto?, una mezcla homogénea, porque se va a producir un nuevo compuesto donde yo no puedo identificar quiénes participan, son como las aleaciones. Bueno, todavía hay de porcentaje. Dice, con relación a las siguientes disoluciones, la disolución 1 y la 2, ¿cuál es la alternativa expresa correctamente la concentración respectiva? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? De hecho, aquí es lo mismo que habíamos visto anteriormente. La molaridad son los moles partido por los litros. Entonces me están preguntando cuál es la molaridad de la disolución 1 y de la disolución 2. Y te voy a decir, ay, profesora, qué fácil. Sí. ¿Cuál es lo difícil? Que los datos de la disolución están en ml y yo necesito que estén en litros. Entonces, 100 ml, ¿a cuántos litros equivaldrán? Sí, aquí tendría que dividir los 100 en 1000 y los 200 en 1000 para que me den los litros. A ver. Un mol, no, un ml, un litro equivale a 1000 ml. ¿Cuánto ml? Sí, tendría que dividir. Lo otro, si se le olvida como la conversión, recuerde al tiro siempre hacer regla 3 simple. ¿Ya? Como regla 3 simple, usted dice
Ah, ya, pues yo sé que 1 litro equivale a 1000 ml, siempre es lo que usted sabe, porque me imagino que sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Entonces te dice, ah, ya, entonces 200 ml, ¿cuánto valdrán? Va, ¿cuánto valdrán, cierto? Ah, ya, aquí multiplico y divido. Porque a veces suele pasar eso, que uno se confunde si se divide o se multiplica. Entonces la pregunta es, ¿usted sabe, le cuesta dividir 100 en 200, en 1000 o 200 en 1000? Ya, importante que eso lo haga. Bueno, y después obviamente aquí, acción molar. Las unidades que entran, que yo revisaba, son las de molaridad, que eso lo vamos a ver, con lo de las propiedades coligativas, que eso lo vamos a ver después. Así que eso, pues chiquillos, bueno, ahí revisamos algunas preguntas de la prueba, del modelo de la prueba, hay otros modelos de otros años para que ustedes igual los revisen, de mucha ayuda, ¿cierto? Esa pregunta de la osmosis que estaba ahí, porque yo la verdad que no sabía cómo responderla, y me imagino que a ustedes también a veces les pasa, pero lo bueno es que teníamos ahí como la resolución, y como les digo, dentro de la prueba también está la resolución de varios ensayos, y a veces uno como que aprende harto de esas resoluciones. Entonces los invito para que igual ustedes la puedan hacer. Bueno, ahora nos quedan 2 minutos, los voy a dejar. Ya nos vemos la próxima semana. Yo igual le voy a dejar hecha la invitación de que, la verdad que yo no sé, espérenme un cachito.